Hola, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien, hayan tenido un fin de semana muy bueno, incluso hoy que es un día festivo. ¿Listo? Aquí en Colombia tenemos día festivo por el Corpus Christi de la Iglesia Católica, lo que quiere decir el cuerpo de Cristo. Bueno, en historia hemos estado hablando sobre todos estos periodos en el gobierno de nuestro país. Desde la semana anterior estamos viendo lo que fue la hegemonía conservadora. Recuerden que fue un periodo donde solo gobernó el Partido Conservador. Y recuerden que se venía desde ese periodo tan terrible que fue la Guerra de los 1000 días, que se las expliqué la semana pasada, y esto conllevó a la separación del Canal de Panamá. Allí se separó Panamá, que le pertenecía a Colombia, de nuestro territorio. Recuerden que ahora Panamá es un país independiente. Y recuerden que allí, como les expliqué la semana pasada, hay un canal que se llama el Canal de Panamá, y por este canal atraviesan barcos de un océano al otro. Recuerden que antes, cuando no existía este canal, pues los barcos tenían que darle la vuelta a casi todo Sudamérica para poder llegar de una costa a otra. Por ejemplo, en los Estados Unidos, de la costa este a la oeste o de la oeste a la este, debían de darle la vuelta a todo el continente para poder llegar a su destino. Con el Canal de Panamá, obviamente, se mejoró esa situación, y allí pueden pasar ahorrando tiempo, ahorrando dinero, y pues es mucho más fácil. Recuerden entonces que Panamá, como les dije hace ratico, se separó de Colombia. Esto fue pues también bastante trágico porque dejó de ser nuestra nación más grande. Se perdió todo ese territorio allí. Resulta que en esa hegemonía conservadora, ese fue un periodo pues también muy difícil, ¿no? Esa guerra de los 1000 días arruinó al Estado, como cualquier guerra arruina un país. En una guerra, no, a mi concepto, no hay ganadores ni perdedores. O mejor dicho, sí hay perdedores, porque los países pierden mucho, quedan en una miseria total. Pierden mucho los habitantes, sobre todo de las regiones donde se hizo la guerra. ¿Listo? Entonces, los partidos políticos quisieron como tener un clima de paz, clamaron por un clima de paz y que fuera pues una recuperación económica y toda esta cuestión de que se necesitaba en ese tiempo. Entonces, esos gobernantes en todo este periodo de la hegemonía conservadora pertenecieron al Partido Conservador. Recuerden que el Partido Conservador se distingue por el color azul. ¿Listo? Y entonces estos fueron los presidentes, les voy a ir mencionando, y lo que más o menos hicieron ellos. ¿Listo? Por ejemplo, este primero. Vamos al de arriba. Rafael Reyes. ¿Listo? Aquí lo tenemos, lo muestro bien. Desde 1904 hasta 1909. Resulta que este señor convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. Recuerden que cuando hablamos de constitución, esto no se les puede olvidar, esto lo deben de tener siempre en mente. La constitución es donde están las normas, los deberes, los derechos, donde está todo cómo debe funcionar un país y cómo nos debemos portar los colombianos. Este señor, Rafael Reyes, que no me olvide, hizo una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es eso de Asamblea Nacional Constituyente? Es cuando, por ejemplo, esa constitución que está allí la quieren modificar. Para modificar una constitución no es fácil, hay que hacer un proceso largo y poner casi que a todos los partidos políticos y poner a todos los ciudadanos de acuerdo. Ese es el objetivo de una Asamblea Nacional, que todos estén de acuerdo a los cambios que van a hacer. Pero entonces resulta que don Rafael Reyes pretendía elevar los impuestos. Entonces era algo pues muy irónico, muy ilógico, porque si el país estaba en ruinas, lo que proponía era aumentar los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Son cosas que los ciudadanos pagamos, una plata, unos dineros, y van a las alcaldías, van a las gobernaciones, a la presidencia, para ellos invertir en obras sociales. Sería fabuloso que todos esos dineros que nosotros pagamos como contribuyentes en los impuestos
los invirtieran de verdad, pero muchas veces esa plata se la roban. Entonces don Rafael fundó también un banco, el Banco Central. En el Banco Central, pues lo que se pretendía, les pongo allí para que no se les olvide la carita de don Rafael, era atender la deuda pública, ¿no? Emitir una moneda metálica, y eso pues financió la creación de algunas industrias nuevas. ¿Listo? Eso es más o menos lo que hizo don Rafael Reyes. Luego tenemos allí a don Carlos Restrepo. Este señor fue presidente de Colombia desde 1910 hasta 1914. Entre otras, también reformó la Constitución. Muchas veces un presidente llega y lo primero que quiere hacer es reformar la Constitución porque de pronto no le sirve lo que tiene allí. Él quería fortalecer el centralismo. Recuerden que el centralismo es manejar un país desde el centro de él, al contrario del federalismo, que era por sectores, como que cada uno de esos sectores fuera independiente. Entonces este señor, Carlos Restrepo, quería asegurar la participación de los partidos, ¿listo? De todos los partidos, como que no fuera pues una dictadura, sino algo más democrático. También fortaleció la educación primaria, cosa que es muy importante, así como están ustedes, fortalecer la educación primaria en los colegios oficiales, o sea, los que son del Estado. Entonces también pues quiso hacer otras propuestas que beneficiaran la economía, la salud y que de pronto hubiera un mercado más internacional. Después tenemos a este señor, José Concha, ¿listo? Este señor como que facilitó la inversión estadounidense de los Estados Unidos en Colombia para la extracción de petróleo. Recuerden que el petróleo es un mineral que es muy costosísimo, que con eso se pueden hacer muchas cosas, pero también es muy contaminante. ¿Listo? Y este señor tuvo algo muy en particular, fijó los límites con Ecuador. Don José Concha dijo, bueno, Colombia llega hasta aquí y Ecuador empieza allá. ¿Listo? Después tenemos a este señor, Marco Fidel Suárez. ¿Listo? Este señor amplió la red telegráfica. ¿Recuerdan que es un telégrafo? Un telégrafo era como el WhatsApp de nuestros tiempos, pero obviamente con la tecnología que se tenía en ese tiempo. Don Marco Fidel Suárez, ¿listo? Este señor creó el impuesto a la renta, lo que todavía se detiene, y reglamentó el derecho a la huelga, o sea que las personas podían hacer huelga, pero les puso unas normas, ¿listo? Lo que redujo también que las personas pudieran hacer huelga por de pronto maltrato en las empresas o un pago injusto o bueno, una cantidad de cosas allí. ¿Listo? Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez también logró que Marco Fidel, que lo tenemos, también logró que Estados Unidos ratificara un tratado que se había firmado después de lo del canal de Panamá, que era el tratado Urrutia-Thompson, ¿listo? Y bueno, ¿qué hizo este señor que allí como que no estuvo muy bien? Él cedió la concesión de las petroleras, o sea que lo que explotaban aquí de petróleo, explotar no es que hiciera boom, ¿no? Sino que lo que sacan ese material, ese petróleo, infortunadamente lo dejó que los estadounidenses vinieran y lo sacaran, y prácticamente pues Colombia perdió mucho allí porque pues no estaban pagando los impuestos que debían de pagar ni el dinero que debía tener Colombia por esas regalías. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar de Pedronel Ospina, que este señor creó el Ministerio de Salud Pública, don Pedronel Ospina, aquí los pongo. ¿Listo? Y también este señor fue como que el que creó la Universidad Pedagógica Nacional, o fue el que incentivó la creación de la Universidad Pedagógica Nacional, que es una universidad que existe todavía y es muy buena, ¿listo? Y es una universidad como oficial, ¿no? Como que es para las personas que de pronto no tienen mucho dinero, obviamente tienen que pagar, pero de acuerdo a su capacidad de estudio o su forma de trabajar en la universidad, pues les dan unas becas, ¿no? Un incentivo. Y por último, tenemos a Miguel Abadía, ¿listo? Resulta que este señor hubo algo muy importante en la historia, infortunadamente muy negativo, porque fue el que se fue contra la clase obrera, trabajadora, sobre todo en la parte norte de Colombia, algo que se llamaba las bananeras, ¿listo? Durante el gobierno de este señor
se presentó lo que fue la masacre de las bananeras, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Listo? Obviamente esto se los envío para que lo pongan allí. Recuerden que cuando les mande imágenes, por ejemplo, les voy a mandar un cuadrito muy bueno sobre estos presidentes. En caso de que necesiten, yo se los imprimo acá en el colegio. Cuando los papás puedan pasar, lo reclaman. ¿Listo? Les mando un abrazo fuerte, un beso y nos vemos.